Hola, gloria a Dios, Dios les bendiga. Bienvenidos a la Escuela Liberación, que hoy martes estamos nuevamente aquí para presentar la palabra del Señor, que tiene que ver con la libertad de los cautivos, la vista de los ciegos, la apertura de las cárceles espirituales, el volver la angustia, el dolor, la tristeza en gozo, manto de alegría en vez de espíritu angustiado. Todo eso lo hace la palabra del Señor. Quiero leer versículo Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Roma: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, a veces estamos viviendo apenas para el gasto, ¿verdad? Estamos llenos de ataduras, llenos de amargura, llenos de resentimientos, faltas de perdón. ¿Y cómo vamos a alabar así al Señor? ¿Cómo vamos a servir al Señor? Llenos de dolores, de circunstancias adversas, de problemas de nuestra vida. Pablo dice: presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. O sea, que el Señor tiene que hacer una obra poderosa en cada uno de nosotros. Y es, después del nuevo nacimiento en Cristo, el alma tiene que ser regenerada, tiene que ser restaurada. Y lo hace el Espíritu de Dios a través de esta poderosa palabra. La palabra es lámpara, es espada, es jabón, como jabón de lavadores, es martillo que golpea y regenera nuestra vida, para que podamos entonces presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Señor, que es el culto racional, la porción de cada día. Y el versículo 2 de Romanos 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento es la mente, el alma, que hay que renovarla. Nacimos de nuevo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo entra la libertad del resto de mi parte corporal? Porque nosotros somos tripartitas. Tenemos un espíritu que tiene un alma y viven dentro de un cuerpo. Pero el espíritu es regenerado por la sangre de Cristo. Pero el alma y el cuerpo necesitan ser limpios, ser sanos, ser fortalecidos, ser liberados, para que entonces en un cuerpo integral nos gocemos delante del Señor y le alabemos en espíritu y en verdad, como Dios busca que le adoremos. Eso es el tema de la liberación, muy extenso, muy profundo. Muchos no lo entienden y creen que cuando uno viene a Cristo es nueva criatura. Claro que sí, la criatura espiritual nace de nuevo, pero la otra necesita un proceso. La santificación es un proceso y es un deber. Y por eso tratamos estos temas aquí, que son bastante importantes. Yo creo que nosotros hemos pasado por ese proceso, ¿verdad? De maldiciones ancestrales, de maldiciones por palabras que nos han dicho, que usted no sirve, que no va a progresar, que no sirve para nada. Y todas esas palabras quedan ahí como jeringas inyectando algo en la vida de nosotros, porque las dijo una autoridad: papá, mamá, un pastor, un sacerdote, un maestro. Alguien de autoridad nos dijo esas cosas y las creímos, pero son mentiras del diablo. Aquí dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso no le tema a conocer, no le tema a escuchar estos temas, no le tema a aprender cada día, porque el pueblo de Dios dice que se perdió porque le faltó conocimiento. Y nosotros hoy tenemos tanto conocimiento que tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Así que bienvenidos, comparta el tema. Y tenemos una buena noticia, muy buena noticia, que ya está en la fraternidad, ya está en un canal en YouTube, ¿verdad? Usted abre la aplicación de YouTube, busca Fraternidad Cristiana Santa Fe en el buscador y le da seguir. Y ahí está, ya las 4 enseñanzas de liberación están ahí, para que usted las consulte, para que usted haga preguntas, para que usted vayamos juntos fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que oramos. Padre, la gloria y la honra y la alabanza son para ti en esta noche de gloria,
este martes de triunfo, Señor, porque contigo vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de mayor a mayor, de más a más, porque todo lo podemos en ti que nos da la fortaleza. Bienvenido, Espíritu Santo, a nuestras vidas. Tú eres el que nos lleva a empoderarnos, la unción, el poder, la autoridad que nos das, porque tú nos capacitas con las armas espirituales. Tú nos das, Señor, los frutos espirituales para que podamos echar fuera demonios, sanar enfermos, liberar cautivos, que es la obra de Cristo. Cristo dice, las obras que yo he hecho, ustedes las harán mayores porque yo voy al Padre. Y cuando Él se fue para el cielo, nos envió al Consolador, al Espíritu Santo, que está con nosotros en este momento para llevarnos a esa victoria. Y con Él, con la sabiduría, porque Él nos da don de discernimiento, don de ciencia, don de conocimiento, don de sabiduría, don de autoridad, de poder, de dominio propio. Todo eso nos da para que podamos ayudar a otras personas. Así que prepárese su corazón, su alma, aprendamos y ayudemos a otros que tienen que vivir una vida diferente a la que están viviendo definitivamente. Ya no tan enfermos, ya no tan desanimados, ya no tan deprimidos, ya no con una valía tan horrible como la que tienen, sino que Dios nos da una estima sana para que vivamos de acuerdo a la vida que Él vino a darnos. Juan 10:10 dice, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que adelante en el Señor, lo mejor está por venir, y conéctese, comparta el tema, y ya sabe, cuando quiere volver a estudiarlo, el canal de la Fraternidad Cristiana Santa Fe está en YouTube. Usted lo abre ahí y busca Fraternidad Cristiana Santa Fe, y cuando le aparece seguir, usted le da a seguir, y ya entonces va a ser un seguidor de la página. Compártelo. Y bueno, ya estamos listos con la pastora, que tiene el tema de hoy, una continuidad, ¿verdad? Y algunas preguntas que se han hecho, ya que ella va a responder algunas también de la experiencia que ha tenido durante más de 28 años de experiencia en este asunto de ayudar a personas que realmente no tenían fe, no tenían esperanza, venían desahuciados de la medicina, porque como dijo el salmista David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que a seguir adelante, en el nombre de Cristo les bendecimos, les amamos, y oremos para que toda esta pandemia se acabe y podamos volver a ingresar a la congregación, a tener los cultos ya presenciales y poder vernos y abrazarnos, no ese saludito así de mano, ya está, se siente uno lo más raro, lo más horrible, pero el abrazo sí que es necesario, ¿verdad? Así que, pastora, muchas gracias con el tema. Buenas noches para todos ustedes, que el Señor les siga bendiciendo abundantemente. Estamos en la segunda parte de la charla del martes pasado, ¿verdad? Esto es muy largo, esto es muy grande porque es muy generoso, todo lo que se ha vivido, todo lo que a los testimonios, muchísimas cosas que hay, ¿verdad? Entonces, pero les voy a dar esta segunda parte. Aquí en Hebreos capítulo 4, en el verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se haga manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo lo que está oculto absolutamente va a salir a la luz, todo. Dios es fiel 100%. La palabra de Dios, por eso es que el Hijo de Dios, aquella persona que nace de nuevo, que tiene a Jesús en su corazón, tiene que empezar a leer la palabra, porque ella actúa como lo que dice aquí, como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La espada entra por aquí y baja sanando, limpiando, hablando, exhortando,
señalándonos, pero no para que nos sintamos mal, sino que señalando aquello que duele, señalando aquello que estorba, señalando aquello que yo quiero saber, pero que no tengo la respuesta. Entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar con nosotros de una manera especial. Me gusta mucho este pasaje de la Biblia porque dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pero esta parte, miren, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, wow, anda por todos lados. Se mete en tu ADN total. No hay lugar, según este pasaje, que usted no sepa, que usted sepa que la palabra va a tocar. O sea, aquí está hablando de todo. Todo lo está tocando, ¿verdad? Porque es más cortante que espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vea por toda la banda. Dice, y no hay cosa creada que no sea, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, que a Dios no se le escapa nada, no se le puede guardar nada, ni se le puede ocultar nada. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor, vienen a nuestra vida algo muy importante que es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene, entonces empieza a iluminar la vida suya. Empieza a hablarle, empieza a sacar lo que está oculto a la luz, empieza a sanarlo. La vida de uno empieza a ser diferente. Si hablábamos feo, empezamos a hablar mejor. Y así empieza una carrera de vida, una carrera, un mundo diferente totalmente. Entonces, en el camino nos vamos dando cuenta de cosas que para nosotros empiezan a tener respuesta, o cosas que nos llaman la atención. Empezamos a darle más importancia a los sueños, empezamos a darle más importancia a cosas que empiezan a ocurrirnos, o las respuestas que Dios empieza a darnos. Cuando nosotros empezamos a congregarnos en el estar en la unidad con otras personas, nos ayuda mucho, porque nos damos cuenta que solo a mí no me pasaban ciertas cosas, o ahí aprendo a que tengo que ser quizá más sociable, o lo que me enseñan en las charlas, en las predicaciones, en las motivaciones, me doy cuenta yo de cosas que a mí me faltan, y de cosas que yo tengo que aprender, y de cosas que yo tengo que sanar. Aquí, hablando digámosle que de la segunda parte de la charla del martes pasado, estábamos hablando de las casas, estábamos hablando de lo que le pasa a las personas, estábamos hablando de muchas cosas. Cosas que la gente no dice nada, se calla porque le da vergüenza, porque le da miedo. Hay casas, hermanos y hermanas, que están tan sucias espiritualmente, tan enfermas. Hay inquilinos que se pasan a una casa y duran 1 mes, 2 meses, 3 meses, y dejan la casa desocupada. Y llega otra familia o llega otra persona, y a los 2, 3 meses otra vez queda desocupada. Hay muchos signos de pregunta cuando cosas así pasan, ¿verdad? Hay personas que prosperan, empiezan a prosperar muy lindo, después de pasar situaciones difíciles. Otras
que eran muy prosperadas y de pronto empieza a pararse la situación. Dice el Proverbio 26:2, como le dije aquella vez a usted, el martes pasado, en la parte B, que ninguna maldición viene sin causa, dice la palabra. Todo tiene una causa, todo tiene una razón, todo tiene una semilla o raíz, digo yo. Y ahí es donde el consejero es muy importante. Un consejero es una persona que le sirve a Dios primero que a nadie. Es una persona que tiene que haber sido trabajada espiritualmente. Tiene que haber sido ministrada. Una persona que ha tenido que haber pasado por sanidad interior, por liberación. Es una persona que ha tenido que ser limpia espiritualmente. Del 1 al 10, voy a ponerle así para que me entienda, por lo menos en la capacidad de un 8 o un 9 de sanidad, de libertad, de preparación en este caso, porque somos humanos, ¿verdad? Entonces van a haber partes de nosotros que quizá todavía están en procesos de sanidad, en procesos de libertad, en procesos de cambios, ¿verdad? Entonces un consejero libertador es una persona que tiene que tener fe, es una persona que tiene que tener obediencia a Dios, tiene que ser sujeto a Dios, es una persona que tiene que congregarse, es una persona que tiene que leer la palabra de Dios, es una persona que tiene que saber lo que son ayunos, es una persona que tiene una disciplina. ¿Por qué? Porque no le trabaja a una empresa ni nada de eso. Le está trabajando a Dios, con el pueblo, con las personas, con las familias. Acuérdense que el matrimonio nació en el corazón de Dios. La familia es demasiado importante. Por eso en el libro de Isaías, capítulo 61, con esa oración que hizo Luis Paulino ahora, por cuanto el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los que están abatidos, a libertar a los que están en cárceles. Ahí hay varios, en Isaías 61 usted puede ver varias partes de lo que es una cárcel espiritual. Para todos no es igual. Entonces el consejero tiene que tener una disciplina de entrega a Dios, obediencia, va desarrollando fe, tiene una entrega a Dios, una buena relación con Dios y un testimonio bueno. ¿Por qué? Porque somos cartas leídas. Acuérdense que hace unos días atrás prediqué de lo que éramos embajadores. Éramos embajadores de Cristo aquí en la tierra y que nosotros teníamos que tener un buen testimonio. Entonces, la persona que va a una consejería no puede ir así arrastrada, no, de ninguna manera puede ir arrastrada. Una mamá, un papá, un hermano, qué sé yo, no puede obligar a alguien, digamos a su hijo o a su hermano o qué sé yo, a que vaya, a que le hagan la sanidad interior por fuerza, porque es voluntario. No se puede por fuerza. ¿Por qué? Porque la persona se va a sentir mal, se va a sentir obligada, se va a sentir maltratada, se va a sentir que tiene que hacerlo por obligación y así no se puede, porque el consejero va a perder el tiempo y la persona que llega va a estar con su enojo y con toda la razón, ¿verdad? Porque si uno no quiere por bien, entonces mejor no. Entonces el consejero tiene que tener una excelente relación con el Señor. ¿Por qué? Porque en la oficina o en el lugar que nosotros vamos a atender a la persona, esa persona tiene que sentirse a gusto, tiene que sentirse con ganas de hablar. De hecho, que el Espíritu Santo le da al consejero una gracia muy bonita, para que la persona que llega se sienta como en familia, se le quite el temor. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a buscar el consejero? Ayudarle a la persona, pero esa persona va a desnudar el alma.
va a abrir el alma, va a abrir su corazón, va a sacar todo aquello que le duele, todo aquello que le estorba, todo aquello que le ha dolido, todo aquello que lo avergüenza. Entonces tiene que tener fe, tiene que tener confianza en que ese consejero no va a abrir la boca allá afuera con los demás, sino que todo se va a quedar ahí en esa oficina. Porque ahí al único que le interesa es a Dios. ¿Por qué? Porque apenas el consejero es como este vaso que yo tengo aquí. Un canal, un vaso para que el Espíritu Santo se mueva para bendecir a la persona que tiene esa necesidad. Ahora, ¿por qué empecé con eso? Porque el martes pasado yo les hablé de las ministraciones en casas, lo que había que hacer, de las ministraciones con personas, y no es cualquier persona, depende de la sociedad que tenga un lugar, el que puede ayudar, el que puede hacer o el que puede irse a meter, ¿verdad? Por el poder legal que Satanás, por medio de algún demonio, pueda tener en ese lugar. Entonces, el consejero o libertador tiene que tener desarrollada la fe, la obediencia, la disciplina, la entrega con el Señor, la relación con Dios y un buen testimonio. No se vale que un consejero no se congregue, no se vale que un consejero sea amigo de ganancias deshonestas, no se vale que un consejero ande contando todo, no se vale que un consejero nunca en la vida ayune, ni que no lea la palabra, ni mucho menos que no ore. Eso no se vale, ¿verdad? Porque tiene que estar sometido a Dios, porque el Espíritu Santo es vital cuando estamos atendiendo a una persona. Si tenemos mala relación con el Espíritu Santo, entonces nada más imagínense qué desastre podría ser ese. Entonces, yo les hablé, les dije muy claramente el martes pasado que de esto casi nadie habla, porque pasa mucho, pero o la gente o tiene falta de conocimiento o no quiere comprometerse. Pero hay que hablarlo, ¿verdad? Hay una situación que le pasa al hombre o a la mujer cuando ha sido abusado. Y es que ya está grandecito. Voy a hablarles tal vez de un niño que ha sido abusado o de una persona que en su adolescencia fue abusada, ¿verdad? O hubo intentos de abuso, o la persona que se le acercó estaba muy, ¿qué le puedo decir? Tóxico, muy sucio o sucia, y entonces dejó huellas espirituales en ese niño o en ese joven, y entonces hay algo que a ellos les pasa, pero no saben cómo contarlo y les da miedo. Hay hombres y mujeres que pasan una situación que llega un hombre, a las mujeres les llega un hombre, muy bien hecho el hombre, le llaman ellos, muy bien formado, es un hombre, dicen que guapísimo, aquello es bueno, ellas no se asustan donde llega, porque llega con buenos modales y todo, pero termina abusándolas, termina maltratándolas, ¿verdad? Termina, ya cuando logra tenerlas, ser en lugar de ser una persona linda, ya se vuelve un demonio feo. Ese se llama incubo. El incubo, usted se lo va a encontrar en el diccionario Océano, pero en la Biblia no. En la Biblia no está. Ahí no. Por eso yo le digo, hay cosas que yo me estoy atreviendo a hablar aquí, que todo el mundo yo creo que las ve, pero que quiero ser bien clara con esto. En el diccionario Océano está el incubo,
Dice demonio en forma de hombre que tiene trato carnal con una mujer. Y el sucubo es al revés, el demonio de apariencia femenina que tiene trato con el varón. Y ambos, tanto el varón dice que la mujer que llega es lindísima, pero que cuando logra seducirlo, y eso se ha pasado en sueños, eso ha pasado también cuando ya están quedándose dormidos, y es una lucha que tienen. No saben cómo expresarlo, no hayan cómo contar eso. Entonces, eso se le hace sanidad interior a la persona y se le dice al Espíritu de Dios que le recuerde cuando entró una cosa de esas horrible, de una contaminación, una transferencia espiritual con una persona que tal vez los tocó, los maltrató, les faltó el respeto, y entonces el Espíritu Santo hace que aquel nudo que yo les hablé a ustedes, lleguemos a donde está para soltarlo. Entonces se ora por la persona, se le ministra, se ora, se ordena que esa contaminación salga del cuerpo y ya esa persona no va a volver a tener más ni esos sueños ni esas visitaciones. Pero que se dan, en muchas personas se dan, pero ellos no saben de dónde viene eso, ¿verdad? Después, la maldición es una manifestación de enojo, de hablar mal de una persona y que le ocurra algo malo. En Costa Rica hay mucha envidia, demasiada. Y también hay lugares donde son cunas de la brujería y de la hechicería. Son lugares lindos, son lugares muy prósperos, son lugares, viera que limpios, son lugares bonitos, pero son cunas de brujería y de hechicería. Entonces hay lugares donde las señoras van a sembrar una planta y lo que se encuentran es un frasco metido. Ven el frasco y hay ropa de bebé, o hay medias, o hay pelos, o hay fotos, porque la brujería y la hechicería usa todo eso. Usa el ADN de las personas. Entonces cuando van a comer, digámosle, la servilleta, se limpian la comisura de los labios con la servilleta o con el Kleenex, las lágrimas de si están llorando. Eso queda con ADN. Eso lo buscan para hacer una cochinada de brujería y hechicería. La persona que está en Cristo, la persona que lee la Biblia, que se congrega, que no tiene ningún problema con eso, porque el poder de la sangre de Cristo es maravilloso. Estamos bajo una cobertura linda del Señor y todo. Pero hay personas que caminan en dos caminos. Hay personas que son cristianas, pero las que se llaman carnales, que yo le voy a decir con mucho respeto. Pues yo creo que si uno aceptó a Jesús como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo está en uno, ya la vida de uno tiene que cambiar, ¿verdad? Ya la vida de uno tiene que ser diferente. El cristiano carnal como que, yo creo que no nació ni de nuevo, porque no podemos mentir a caminar con el Espíritu Santo y andar haciendo las cochinadas que mucha gente anda haciendo, ¿verdad? Eso es así como muy raro. Pero digamos, si un cristiano carnal anda en un montón de cosas, por supuesto que no anda con el Espíritu Santo contristado, es una persona que no está sumisa a Dios ni nada, pues si le hacen daños, por supuesto que van a caer en el cuerpo. ¿Por qué? Porque son maldiciones que están llenas de palabras dañinas. Por eso dice que la maldición nunca vendrá sin causa. Tiene que haber una raíz, una semilla, tiene que ser por algo que llegó. Ahí es donde el consejero tiene que sentarse con la persona y se puede decir que como confesarlo, ¿verdad? Porque hay hombres que
que le dicen a la esposa que son unos santos y bien, usted no sabe la doble vida que tienen y por lo que están pasando y viviendo. Entonces, y ellas creen que es que pobrecitos algo le están haciendo a ellos y que ellos no pueden defenderse, pero es por algo. La mayoría de las cosas es por algo. Ahora, uno no tiene que sentirse mal, ni tiene que sentirse señalado, ni nada. Solo que si uno quiere ser libre, pues tiene que ponerse de acuerdo con Dios, ¿verdad? Porque al menos, voy a hablarle ahorita, hay tierras, casas, terrenos, fincas, lugares, tierras, puse, que a veces están muy, muy enfermas y están estériles y áridas. Casas igual. Ahora le digo lo que pasa en las casas, en las familias, en las personas. Se ven los trabajos que están mal, sentimentalmente, personalmente, no pueden desarrollarse como quisieran. Hay personas que no son felices, hay personas que empiezan a hacer una cosa y no la terminan. Hay personas que caen en depresiones muy seguido. Hay personas que no son felices. Hay personas que sentimentalmente nunca se ponen de acuerdo con su pareja o tienen muchas parejas y sienten que con ninguna se ponen de acuerdo, ¿verdad? Pasan por varios trabajos poniendo ellos de su parte o piensan que nadie los quiere, ¿verdad? Que en todo lado caen muy mal, que todo el mundo los señala, pero la mayoría de las veces son ellos mismos, ellos son los que tienen el problema, porque donde ellos vayan ven el mismo, como la misma situación. Entonces no son los lugares, es tal vez lo que camina con ellos, de lo que ellos tienen que liberarse, tienen que despojarse. Voy a hablarle de una casa. Una casa normal, cuando la persona se pasa a esa casa, está bien, está llena de vida. La vida se la da la persona o la familia que llega a vivir. El asunto es que cuando en una casa han habido muchos problemas, muchas situaciones, digamos alguien que fue muy maltratado y se murió, un matrimonio que peleó demasiado y se faltó al respeto, diferentes tipos de violaciones a los derechos de un empleado, de un hijo, de un adulto mayor. Las casas se van enfermando, ¿por qué? Por el dolor. Las casas se ensucian. Entonces, la casa se puede sentir normal, está bien todo, usted entra y sale, todo está bien, pero hay muchas personas que pueden sentir, están viendo, digamos que televisión, y sienten algo, que pasó algo, entonces se quedaron viendo y no es nada. Al rato volvieron a sentir lo mismo. O están bañándose, están en su cuarto, o ahí mismo viendo televisión y sienten que alguien los está viendo y no hay nadie. Uno sabe que está solo, pero uno siente que hay algo que lo está viendo a uno, pero uno no sabe identificarlo y no sabe dónde está eso. Hay muchas personas que sienten también como desde que se pasaron a esa casa, las finanzas se le vinieron al suelo. O desde que se pasaron a esa casa, tal vez no se mueve nada, tal vez no sienten que lo está viendo nada, pero se siente que ya no viven igual, que hay más problemas, que hay más situaciones, que hay más cosas que pasan. Entonces uno tiene que ver, la persona que se pasó a vivir ahí, tiene que detectar
todas esas cosas, para ponerle remedio, ¿verdad? Esas son las casas, digámosle que en la normalidad, ¿verdad? Pero hay casas muy enfermas, mucha miseria o pobreza, gente que vive pero nunca puede darse un gusto de nada, gente que siempre está en la misma opresión, en la misma situación. Si le regalan algo para la casa, le dicen, uy, pero usted sí que es abandonado, pero ¿qué es esa barbaridad? Usted no cuida nada. Y es que la cosa se rompe, lo que le dan. Si es una ollita se quema, si es un mueble se echa a perder. Son cosas que le pasan. Mientras aquella persona tuvo la silla en su casa por años y perfecta, y entonces se quiso deshacer de la sillita para dársela a esa familia, y cuando llegó la silla ahí lo que duró fue un mes porque se rompió, sin saber cómo se rompió, ¿verdad? Entonces en esa casa la persona empieza a ver el libertador cuando llega, o una persona que conoce, empieza a ver el espíritu de miseria donde está. Ese espíritu se come las cosas, ¿verdad? La pobreza. Entonces hay espíritu de miseria, espíritu de pobreza, espíritu de escasez y de ruina. La ruina es la peor. La peor es la ruina. La que más abunda en muchos lugares es la miseria. Hay casas tan sucias o tan enfermitas que tienen problemas como este. Cuando le digo sucias, aquí en este caso no le estoy hablando de que nunca limpian, de que barren o limpian. No, eso no. Sino sucias espiritualmente, contaminadas, enfermas. Se prenden y se apagan las luces. Entonces la persona va y busca una a otra para que revisen los conductos, pero todo está bien. Entonces cuando hay movimiento espiritual, entonces le apagan las luces. O la persona apaga las luces para irse a dormir y se las prenden. Hay gente que se va en la mañana para el trabajo y deja todo apagado, y cuando viene está la luz de una lámpara prendida, está la luz de un cuarto prendida, y dicen, ay, mira, yo creí que yo la había apagado. Hay más movimiento cuando hay gente, porque el enemigo espiritual lo que quiere es asustar y molestar. Se abren y se cierran los tubos. Se meten mucho esos espíritus con el lavatorio del baño. Les gusta abrir mucho esos tubos, prender mucho las luces del baño, abrir mucho el tubito de la cocina. A veces se prende el radio o se apaga el televisor. Tocan puertas, pero se tocan las puertas como que si fuera una persona, y entonces van a abrir y no es nadie, ¿verdad? Las abren o las cierran las puertas. Entonces la gente dice, de qué raro, ¿qué pasa aquí? Si hay chiquillos, pues muchos se han pegado de los chiquillos que seguro están jugando, pero cuando los chiquillos no están, se dan cuenta que sí es algo espiritual, y es que se va notando en la casa y se va sintiendo como una atmósfera fea, ¿verdad? Hay personas que dicen, viera que a mí me llaman, Hay una señora que se llama Flora, ¿verdad? Es una mujer joven muy linda. Y cada vez que iba donde la abuelita, y la abuelita tenía una casota, de aquellas grandototas de antes,
ella, si se quedaba con la abuelita, en la noche le decían, Flora, Flora, y ella llegaba donde la abuelita, y le decía a la abuelita, no, Florita, yo no le he llamado. Y entonces ella siempre se quedó con esa duda de que solo donde la abuelita la llamaban a ella. Y hay muchas personas que les pasa eso. En ese lugar tiene que orar a alguien que tenga autoridad. Y es aquí, por eso empecé a hablar de lo que tiene que ser un consejero. Porque hay muchas personas que viven como quieran y se meten a libertadores. Viven como ellos creen que está bien, y entonces se meten a ir a orar a una casa, a ministrar a una persona, y para eso hay que tomar medidas y empezar un cambio en la vida de uno muy bonito, porque el que es servidor de Cristo no le duele ningún sacrificio que haga, de portarse bien, de hablar ya mejor, de ofrecerle al Señor ayunos, de pedirle al Señor que le regale dones, que bueno, son cosas lindas, es una amistad muy linda con Dios. Entonces la persona que le gusta eso, y más si va a servirle al prójimo, eso es más que una honra, ¿verdad? Que de todos Dios te escogiera para que hicieras eso. Entonces es muy lindo, pero aquí en este caso, con todo esto que yo le he dicho, no es cualquier persona la que puede ir a orar a la casa. No puede. ¿Por qué? Porque en una casa que está pasando esto, que prenden y apagan las luces, que tocan y las puertas, que las abren y las cierran, que se pierden las cosas, todo esto que el tele se prende, que le bajan el volumen al radio, que se lo apagan, todo esto. Estamos hablando de un espíritu inmundo que tiene poder legal en esa casa y que hace todo eso. Y que tiene que llegar una persona con autoridad y quitarle el poder y mandar a ese espíritu a los abismos en el nombre de Jesús. Y tiene que saber muy bien lo que está haciendo, porque se va a meter esa persona con un ente espiritual que no tiene que ver nada con uno. Uno va a hacer el favor con mucho gusto a esa casa. Entonces yo no puedo ir ni toda tóxica, ni con puertas abiertas, ni con nada de eso, porque voy a ir a pelear con un espíritu inmundo que sí tiene permiso de vivir en esa casa, puesto que está haciendo todo eso. ¿Me entiende? Ahí es donde está, ahí es donde hablamos ya de una forma diferente, porque cualquiera llega y impone manos y ora por otra persona. Y usted sabe una cosa, que la imposición de manos es muy seria. Porque cuando yo impongo mis manos sobre una persona, entonces yo le estoy dando a la persona lo que yo soy, lo que yo tengo, a un nivel espiritual. En una imposición de manos es un canal que se abre de bendición de mi persona a la persona que yo quiero bendecir. Es una belleza lo que se hace. Es un acto de amor. Pero tenemos que tener cuidado que estoy yo pasando a esa persona. ¿Qué le estoy dando yo? Entonces, si yo voy a ir a orar por una persona que está, digamos, ya en fase final, para que descanse, y yo voy a ir con lo que yo tengo en el Señor, si soy una mujer sometida al Señor y todo, es una belleza, ¿verdad? Porque entonces voy a acercar a esa persona a Dios, y voy a ungirla con aceitico y voy a orar por ella, y aquella persona va a partir en el nombre de Jesús, o va a recibir el ayuda de Dios
para que sea sanada y se levante también, según sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Esa casa también no puede llegar una persona charlatana, no puede llegar una persona que no esté en nada, porque entonces más bien te deja aquello terrible. ¿Por qué? Porque es una persona que si no tiene ninguna relación con el Señor, si no ha puesto, no ha hecho ayuno, no busca al Señor en la palabra, ni en oración, ni nada, entonces que va a ir a dar a una casa cuando tiene que ser una liberación. Y de eso han habido muchos. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces dejan la casa peor de como estaba. Y el que sufre, ¿quién es? El que se dice libertador sale y se va. Pero la persona que queda en la casa es la que sufre. Porque se supone que lo que se quiere es que se limpie la casa. ¿Me entienden? Ahora, la persona que necesita la ayuda del consejero tiene que ser transparente. La persona tiene que decirle al consejero desde cuándo ha oído eso, qué es lo que pasa en la casa, porque el consejero tiene que preguntar muchas cosas. Y se lo voy a decir así porque el próximo martes yo voy a contarle a usted del testimonio mío en ese campo, de dónde he ido, lo que ha pasado, lo que el Señor me ha dicho, casas que se han liberado y otras que no, por la mentira. Entonces, es como un poco de testimonio de 30 años de estar en esta situación, de servirle al Señor en este llamado, en este ministerio, ¿verdad? Ahora, la mentira aquí es, todos son prohibidas, pero la mentira es terrible. ¿Por qué? Porque los demonios se alimentan del mentidero de la gente. Entonces, por eso es que no puede haber ni presión, ni opresión, ni mentiras, sino todo tiene que estar en su propia voluntad. Tanto el consejero que va a ir a servir a ese lugar, a ayudar, como la familia abierta a la ayuda, ¿verdad? Porque es muy importante eso. Ahora, los trabajos de brujería, se usa cabello, se usan fotos, se usa ropa, se usan servilletas, se usan tierras de cementerios, de patios, se usan alfileres, se usan muchas cosas así, y por eso es que Costa Rica, hermanos y hermanas, tiene un 99% de incidencia en la brujería y en la hechicería. Lamentablemente, si usted ve varios periódicos nacionales que tenemos, en la parte de avisos económicos, ¿verdad? En la parte de donde se anuncian, se ve el montón de lugares que se están ofreciendo para hacer daños, que se están ofreciendo solo para cosas horribles, ¿verdad? Y mucha gente de ahí va, visita y hace todo eso, y hay personas que están caminando en los dos caminos, ¿verdad? Por un lado, hay un dicho que tienen que dicen que es bíblico, pero no es cierto. Ellos dicen que son cristianos, pero van a buscar esos lugares y dicen, es que dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces yo no creo que Él se enoje conmigo. La brujería y la hechicería, el ocultismo está condenado por Dios. A Él no le gusta nada de eso. Si el otro martes vamos a tocar unos pasajes bíblicos donde usted va a poder ver qué abominación es todo eso ante los ojos de Dios, ¿verdad? Hay muchas casas o personas que han vivido, han sufrido muchas cosas, han sido atacadas, han sido maldecidas, han sufrido demasiado, ¿verdad? Personas que han estado a punto de morir y llega un consejero
a orar por la persona, a ungirla con aceite y al día siguiente la persona se ve la mejoría, pero en montones, ¿verdad? Los cambios. Dios es muy fiel y muy bueno. Servirle a Dios es una bendición muy grande. Voy a contestar 2 preguntas que me hicieron el martes pasado. Me preguntaron qué experiencia he tenido yo con el discernimiento desde el principio. Bueno, yo empecé a ver cosas cuando acepté a Jesús como Señor, empecé a ver cosas que yo no veía. Digamos, la gente hablaba conmigo y yo sabía que estaba mintiendo. O yo veía a una persona y yo sabía que estaba enferma o que algo le estaba pasando y yo no entendía. Entonces yo le pregunté a la pastora que yo tenía en aquellos años y ella me dijo, ay, estás discerniendo. Entonces empezaron a ayudarme por ese lado para que yo pudiera pulir el don y yo entendiera, entonces empecé a tener sanidad interior, empecé a tener ayuda espiritual yo porque era muy nueva en el Señor. Entonces, para estar bien limpia para los dones que el Señor me podía regalar, ¿verdad? Entonces yo fui poco a poco teniendo ese discernimiento, ya yo empecé a aprender a conocerlo y gracias a ese discernimiento he conocido muchas cosas y les voy a contar después, para el próximo martes, ¿verdad? Las anécdotas con ese discernimiento. Después dice que si se puede manifestar un espíritu en la autoliberación, por supuesto. Cuando uno se autolibera, claro que se puede manifestar. ¿Cómo? O tosiendo mucho, o llorando mucho, o vomitando, ¿verdad? Hay muchas personas que sienten también a veces un gran escalofrío, ¿verdad? Pero dice aquí, y cuando se está en esa autoliberación siente que se está vomitando, ganas de vomitar, por supuesto. Puede vomitar o no, pero Dios es el que manda ahí. Hay personas que vomitan y son liberadas. Hay otras que tienen la manifestación, el espíritu inmundo se va, pero se fue, pero no vomitaron ni lloraron, ¿verdad? A veces no vomitaron, no lloraron, pero el espíritu inmundo tampoco se fue. Eso es de ayuda con esa persona y un consejero, ¿verdad? Como para irlo ayudando porque para todos no es igual, ¿verdad? Y después me dijeron de una experiencia, si el adolescente tiene experiencias, claro que sí, mucho adolescente tiene experiencias, mucha experiencia en el campo sexual. Dicen los médicos de los adolescentes que es normal, y claro que es normal hasta cierto punto. Ya si se pasa de un cierto punto que la madre o el padre, cuando el hijo les cuenta, ven que no es normal, es cuando buscan a un consejero, ¿verdad? Tal vez cuando el muchacho o la muchacha siente esas presencias de las que hablamos al principio, o alguna otra sensación que no está dentro de la normalidad. Vamos a parar aquí. Me encantó hablar con ustedes. Espero que les sirva las charlas. Si tiene preguntas, por favor, en mi WhatsApp, ¿verdad? En el 8895-2600, y yo se las voy a estar contestando con todo gusto. Y nos vemos el próximo martes, ¿verdad? Que el Señor le bendiga muchísimo. Qué bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Esta temática bastante extensa y complicada a la vez, pero cuando leemos la Biblia vemos a Jesús liberando Amén. a gente
hidrofóbica, gente con enfermedad, con espíritus inmundos, que revolcaban a los muchachos, botaban espumarajos por la boca, y ciertamente Jesús lo dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Esa es parte de la libertad que Él trae, ¿verdad? Porque la visión de Cristo está en Isaías 61:1, ¿verdad? El Espíritu le ungió para venir a la tierra a deshacer las obras del diablo. Amén. Así que muchos no creen, otros sí creemos, ¿verdad? En todo lo que hizo Jesús, echando fuera demonios, el Gadareno, por ejemplo, que tenía una legión completa, y fue libre. Al instante él pudo estar en su cabal juicio, y le vistieron y volvió a la normalidad. Fue algo instantáneo. Así que estudiando la palabra uno se da cuenta de que a eso vino Jesús, ¿verdad? A muchos enfermos de los oídos, de los ojos, de las partes de las manos atrofiadas, otras enfermedades del cuerpo, y todas, Él vino a sanar a todos los enfermos. Así que es parte de la sanidad integral, ¿verdad? El espíritu, el alma y el cuerpo. Agradecemos a usted que ha estado en sintonía, y a el pastor Francisco y al pastor Randall Cascante, que han hecho posible que tengamos un canal en YouTube, ¿verdad? Fraternidad Cristiana Santa Fe. Usted busca ahí en YouTube y le da seguir, y puede compartir ahí los temas que van a estar siendo grabados en este canal. Que gracias al Señor, a los técnicos, ¿verdad? A los quienes bendecimos, porque es un gran esfuerzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo lo que hacen. Todo ese esfuerzo. Y ahí ya están las 4 prédicas anteriores, los sábados anteriores, martes anteriores. Ahí están para que usted la consulte, ¿verdad? Que es lo que ha venido hablando la pastora. Y qué bueno, ella tiene mucha experiencia personal. A veces cosas que no aparecen en libros, no aparecen en la Biblia, pero son cosas muy delicadas, muy personales, por pactos que ha hecho la gente, pactos de sangre, pactos con personas, y Dios usa medios diferentes para liberar a los cautivos. Él es multiforme en poder para liberar de maneras que no sospechamos ni entendemos. Por eso habría que escribir un libro para decir: no, yo no creo que Dios libere de esa forma, ¿verdad? Pero hay gente que ha hecho, personalmente ha hecho pactos, ¿verdad? Con hechiceros, con brujos, con satanismo, han vendido el alma, tanta cosa han hecho que solamente Dios, con su misericordia, nos puede liberar. Así que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. No saludamos a las personas porque son bastantes personas y sabemos que tienen mucha ocupación, que ya estamos a las 8 casi de la noche, y hay que alistarse para seguir en la cuarentena. Bueno, algunos tenemos que salir, ¿verdad? Hacer las funciones. Sigan orando por nosotros. Gracias por... Algunos se han acercado y han depositado en la cuenta de la iglesia, ¿verdad? Para ayudarnos con el alquiler, para ayudarnos con el guarda, la luz, el agua y otras ayudas que hacemos. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Y muchísimas gracias también por todas las ayudas para el adulto mayor, que todo se ha ido entregando, ¿verdad? Las comiditas para ellos y todo. Gracias, muchas gracias por toda la bendición. Sí, y hace como un mes hicimos unos diarios, pero ya hay que volver a repetir, yo creo, porque ya eso te gastó, ¿verdad? Así que pronto la pastora le va a estar llamando a algunos para que otra vez nos vuelvan a bendecir. Pero muchísimas gracias por todo. Ha sido, bueno, una gran bendición. Todo ha ido caminando bien. Gracias a Dios, los hermanos han estado con una excelente salud. Los que no tienen trabajo, hemos estado tratando de conseguirles algún trabajo, ¿verdad? Que por medio de esta situación se quedaron, ¿verdad? Con medio tiempo, otros sin ni medio tiempo, pero hay hermanos que estamos trabajando para ver a dónde podemos conseguirles trabajo a esos que lo necesitan. Muchísimas gracias por toda la bendición y muchísimas gracias por escuchar, porque si en algún momento usted escucha a una persona hablando muy preocupada de cosas que le pasan y nadie le cree, usted le puede decir: viera que hay un lugar donde pueden ayudarle a usted.
y a salir de toda esa situación que tal vez usted ahorita le está pasando, pero no entiende. Pero sí, es mucha bendición, la palabra es muy profunda y ella nos enseña muchísimas cosas. Que Dios los bendiga muchísimo. Muy bien, que pasen buenas noches y Dios les bendiga ahora y siempre. Les amamos en Cristo Jesús. Amén.